¿Qué tal, amigos de OK Diario? Bueno, aprovechando que uno de los grandes hispanistas de la actualidad sigue en España, pues hemos querido volver a atracarle, a invitarle aquí a la redacción de OK Diario. Como saben, es un amigo, es Patricio Lons, ustedes le conocen porque tiene un canal de muchísimo éxito, Historia con Patricio Lons, y tenemos la suerte de tenerle antes de que se vuelva a Argentina. ¿Qué tal, Patricio? Muy ¿Cómo buenas. andas? Vos sabés que a mi canal yo le quería poner Rodrigo de Triana. Y Explícale a la gente quién fue Rodrigo de Triana. Bueno, fue el que dijo tierra, llegando a América el 12 de octubre de 1492, uno de los tripulantes de la Santa María. Y mi socia me dijo, no sé quién es Rodrigo de Triana, casi la mata Marcia, ¿cómo no sabes quién es Rodrigo de Triana? Y me dice, mira, esto es muy simple, en las tendencias que hay en Google Analytics y esas cosas de lectura de tendencias en medios, figura tu nombre. Rodrigo de Triana no figura. Y como yo ya salía en la televisión argentina, en la radio argentina, me dijo, ya tu nombre es conocido, le pones tu nombre al canal. Bueno, en realidad fue un acierto. Suena medio ególatra, ¿viste? No, Pero, mal no te ha ido. ¿Cuántos ¿no? suscriptores tiene? 172.100 por ahí. ¿Qué crees que ha sido la causa de semejante éxito de un tema que en principio, bueno, podría sonarnos áspero, denso, aburrido, y sin embargo ha surgido alrededor tuyo y de otros importantes historiadores toda una playa de cientos y cientos de admiradores que te siguen con devoción? ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay un sentido de orfandad tanto en Hispanoamérica como en España. Nos sentimos huérfanos de destino. Es decir, en el español del siglo XV, XVI, XVII, XVIII tenía un sentido imperial. Vos pensás que Miguel de Legazpi, que conquista Filipinas, había unas islas para conquistar y la conquistó el nieto que tenía 15 años. Fíjate lo que eran los españoles del siglo XVI. 15 años fue y conquistó eso, ¿no? ¿Saliendo de Nueva España? Saliendo de Nueva España, ¿sí? Ya están en México. Filipinas y cuando los filipinos dicen, no, esto de pertenecer a un imperio nos interesa, nos van a proteger de los Ronin, que eran los piratas japoneses, y también para negociar mejor con los chinos, aunque los chinos se habían instalado comercialmente ahí, los llamaban los Sans-leyes, pero la protección de un imperio fuerte le gustó a los filipinos. Y dijeron, mira, hay una isla que también se sumaría, ¿por qué no mandan a alguien? Y Legazpi le dijo al nieto, ¿querés ser el último adelantado de España? Sí, quería un título de honor, porque no es un título que se herede, ¿no? Será como un título nobiliario, sí, pero muy particular, fulano. Colón es el gran adelantado. ¿Se conocía esa ruta hacia Oriente, esa ruta que va de México a Oriente? ¿Se conocía o fue absolutamente pionero? No, la descubre Magallanes, que muere en Filipinas. Y luego ya con el Cano, al completar el giro, ya se sabían la conformación de los mares. Igualmente, España lanzó muchas expediciones navieras para terminar de conformar el mapa del mundo. Por eso hay un error que cometió nuestro paisano Jorge Luis Borges, cometió un día un furcio enorme, viste que era medio anglófilo, y dijo, es que a los españoles no se les dio el arte de navegar. Entonces, otro historiador argentino, Muñoz Aspiri, contestó, claro, porque descubrieron América en dirigible. Entonces, en realidad, vos ves que España tenía un proyecto tan interesante, por lo cual todo el mundo se sentía parte de eso. Y después los indígenas se fueron sintiendo parte de todo eso. Vieron que había avances en medicina, había avances en comida, había avances en educación. Vos ves las 10, 20 gramáticas amerindias, precolombinas, creadas por España. Es decir, los indios hablaban, claro que hablaban, pero no sabían escribir sus lenguas. Te quiero preguntar sobre esa. Has mencionado a Borges, que yo recuerdo que hay una tradición literaria en Argentina, esa en particular, hay varias, pero esa en particular, que es anglófila, es decir, sí, es bastante despreciativa con los autores hispanoamericanos o con la tradición fundacional española, ¿no? ¿A qué se debía eso? Yo creo que quedaron todos en algún momento fascinados por el avance francés y el avance inglés, y eso se debe básicamente a la derrota de España. España pierde el imperio
y en vez de analizar por qué se perdió, y en base a eso ver cómo nos perjudicaba a nosotros y qué debíamos hacer geopolíticamente, me enamoro del vencedor. Pero el vencedor no nos hizo ningún bien. Vos conocés muy bien, vos sos argentino, viste lo que es todo el sistema ferroviario, frigorífico, todo está en manos inglesas. Y uno dice, bueno, pero te trajo progreso. No, primero que progreso había con España. Y segundo, que esas inversiones terminaron siendo en un ducto de dinero que salía del país y en un sistema de endeudamiento permanente. La América española comenzó a endeudarse con la independencia y no paró hasta el día de hoy. Y digo, no sé cómo vamos a salir del collar de la deuda. Que algunos dicen, bueno, pero con respecto a nuestro PBI es menor que otros países. Pero sigue siendo complicado en el tema del presupuesto, por ejemplo, el presupuesto argentino. El grueso del presupuesto se van a pagar deudas. Entonces, como que no crece nunca la economía. Así que yo creo que esa sensación de orfandad de destino, dice, bueno, ¿para qué estamos en el mundo? A ver, los griegos tenían muy claro en su momento cuando paran a Jerjes en las Termópilas. Nosotros somos Esparta, somos Occidente, somos un pueblo de pensadores y guerreros. Bien, tenían definido. Los romanos tenían muy definido su imperio. España tuvo definido su imperio, pero luego Hispanoamérica y España solita es como que perdió un destino de grandeza y como que ahora no lo buscan. Bueno, Yo creo que me comentabas fuera de micrófono que veías a los españoles bastante bajos de moral y de autoestima. Sí, de autoestima en realidad no entiendo por qué, porque en realidad España es tanto lo que le ha dado al mundo, que el español medio tendría que estar muy orgulloso. Porque es decir, España es un antes y un después en la historia. Cortó la historia al medio. España se hizo de la eternidad de la historia. Así, ya San Agustín hablaba en el siglo V sobre el sentido trascendente de la historia. España eso lo consolida a nivel mundial. Estaba consolidado en Europa lo que era la magna cristiandad. Pero España, con el proyecto evangelizador de América, lo consolida como un proyecto global. Y si España, en vez de haber tenido 5 millones en el siglo XV, XVI, hubiera tenido 20, y China hablaría español. Y pero se han tragado la leyenda negra, se sienten, yo veo que también se sienten muy minusvalorados por Europa, tienen ahí también un complejo de inferioridad frente a Europa, absolutamente falso e injustificado. Permanentemente están diciendo, bueno, porque Europa nos pide, porque Europa no sé qué, parece, ahí sí que a veces adoptan una postura, o adoptamos una postura frente a Europa, sí, de sumisión y de rendición inexplicable. Acá en Madrid, y la tonada me resultaba diferente, y me dijo, soy parisino. Digo, ¿qué haces trabajando acá? Es que la vida en París ya es invivible, me dice. No hay vida. Trabajás. El francés es un tipo que te gruñe. En cambio, yo acá en Madrid me siento feliz, me decía. Y vine sin aprender, sin saber español, me dijo. En 4 años que estoy, lo hablo, conozco todo Madrid, trabajo en el taxi, estoy contento. Entonces, me parece que yo creo que España debe valorizar más lo que hizo a lo largo de la historia. ¿Y los argentinos no deberían valorizar también más lo que ha hecho? No lo digo por tu caso, evidentemente, sí, pero los argentinos empiezan a valorar también porque lo que se hizo, lo que España dejó como herencia, porque a mí en la escuela me enseñaron lo contrario. Me enseñaron que toda la herencia española lo único que habían hecho eran curas, funcionarios y abogados, que no habían hecho nada a favor de después. Gracias a historiadores como tú o Marcelo Bullo, nos abrieron los ojos, claro, y nos mostraron lo que había realmente pasado. Pero yo me eduqué, esa fue la educación que yo recibí. Entre vos y yo hay una diferencia de años que no la vamos a confesar, pero yo recibí una educación que no era de leyenda negra. 10 años después, 15 años después, comenzó la leyenda negra a imponerse. O sea, ¿a ti no te pasó? No. De hecho, nos enseñaban la grandeza de España, lo que fue el descubrimiento. Nos hacían hacer carabelas con nueces, cómo eran los virreinatos. Vamos a ver, no había era la lectura esta al estilo Sarmiento o de aquel Alberdi, que decían que si hubiesen venido, no está mal los españoles, no es que no les queramos, está muy bien, son la madre patria,
Pero si con los ingleses nos hubiera ido mejor. Claro, pero serían otros, te imaginas, no hubiese habido ni un Balcarce ni un Lon, sería otra gente a la que le hubiese ido bien. Y además, a los pueblos amerindios le hubiese ido muy mal. De hecho, fue esa visión anglófila la que en Argentina, y la visión sobre todo anglófila y francófila de Uruguay, y la anglófila de Chile, la que acabó con las tribus de Uruguay, Argentina y Chile. Porque con España las tribus tenían un pacto. Ellos reconocían al rey de España como su señor natural y estaban protegidos en sus derechos y tenían todas las propiedades en la Patagonia, en la Araucanía chilena, los charrúas estaban bien en la banda oriental y toda esa gente ¿Quién extermina a los indios? Desapareciendo. Son criollos. Y mirá, sí, los criollos. En Uruguay por 1831, creo que la batalla de Salsipuedes, los indios ya se habían vuelto muy agresivos, además con el blanco, o sea, se había producido una situación de imposible convivencia a partir de la independencia, y el ejército uruguayo los masacró, dijeron, finalmente somos un país libre de indios. A los últimos que capturaron los vendieron a un zoológico en Bélgica, un zoológico, luego te das cuenta, te venden a un zoológico siendo humano. Eso le gustaba mucho a los belgas, poner a montar zoológicos de indígenas en el Congo, lo hicieron. Sí, traían y algunos se los traían y se los llevaban a Bruselas y los mostraban como si fueran monos. Sí. Y después ves como en Chile también. Y no hay una leyenda negra sobre los belgas. Pues como los araucanos que sobrevivieron. Pero te preguntaba sobre, perdona, los nombres. ¿Quiénes fueron esos criollos que llevaron, que Mira, comenzó con la Revolución de Mayo de 1810, ¿no? Cuando se produce el primer golpe contra la corona, aunque se decían que la hacían en nombre del rey, pero como el rey estaba preso en Bayona, ya no se podía considerar al virrey Cisneros como la autoridad, y la autoridad íbamos a ser nosotros. Que fue un grupo de comerciantes y traficantes y contrabandistas de Buenos Aires, sin tener en cuenta el interior, porque enseguida comienzan las fricciones con el interior. Entonces, ¿ustedes por qué se hacen dueños de la situación? ¿Y nosotros qué? Y a partir de ahí viene ya un desconocimiento de los derechos indígenas. Entonces, por ejemplo, la Revolución de Mayo a mí me llamaba la atención que había fracasado, que éramos chicos, estábamos en cuarto o quinto grado, cuando viaja al norte argentino. Para que entienda el español, el norte argentino son 1.700, 1.800 kilómetros para arriba, 2.000 kilómetros de Buenos Aires. ¿Y por qué fracasa? Porque lo primero que hacen es ofender a los indios en toda la tradición católica. Entonces, había un grupo de indios llevando, ¿viste? ¿Cómo se llama acá? Un Cristo arriba de una angarilla, ¿no? Y uno de los revolucionarios, Castelli, mira eso, voy a acabar. Como una procesión. Claro, una procesión, voy a acabar con esta superstición, la tiró al suelo y los indios lo persiguieron kilómetros. ¿Quién era ese? Castelli, uno de los que lo tenemos en Argentina. Juan José era, ¿no? Juan José Castelli como un gran prócer. Y además se metió en la Catedral de Salta en Viernes Santo, que es el día de luto de la iglesia, es el único día en el año que no se celebra misa, se metió a caballo. O sea, que eran anticlericales también. Claro, era, qué sé yo, como el largo caballero, acá que cuando se quemaban iglesias, una locura. Entonces los indígenas se organizaron e inmediatamente le hicieron la guerra, porque decían, cuidado, que nosotros tenemos un pacto con el rey por este proyecto de civilización, que nos ha cambiado la vida, nos ha mejorado. ¿Quiénes son estos señoritos de las ciudades que vienen con ideas revolucionarias? Y lo mismo decían los indios de Chile, decían, no queremos saber nada con los señoritos de Santiago. Cuando Darwin visita Chile, logra hablar con unos indios y ve que un criollo chileno los trata mal. Y él le dice, usted nos ve pobres ahora, pero no así como teníamos un rey, esto no se hubieran atrevido cuando estaba el rey de España. Y en Bolivia, te digo, hasta fines del siglo XIX, principio del XX, a los indios para que votasen un candidato les hacían creer que ese candidato a presidente había sido elegido por los reyes de Castilla. Si no, no lo hubiesen aceptado como presidente. Les hacían el cuento. ¿Y la expedición de Roca, allá por los 70 del siglo XIX? Bueno, ahí está el tema. Habían pasado tantos años de la ruptura con España que los indios ya se habían puesto directamente enfrentados con el blanco. Y el tema que en un momento no diferenciaban entre el blanco gobierno y el blanco que tenía un campesino que andaba por ahí y secuestraba mujeres, ¿te acuerdas? El secuestro de las cautivas, ¿no? La cautiva de Esteban Echeverría. Claro, robaban mujeres blancas y las llevaban a sus tolderías. Y eso, evidentemente, era un infierno para mucha gente. Bueno, ahí Roca le pregunta al gobierno de Chile si quería participar. El gobierno de Chile dijo, no, la Patagonia es un tema de ustedes. Y avanzó
con una columna de soldados del ejército argentino y con una columna de indios tehuelches que querían acabar con los araucanos. Los araucanos hasta 1832 habían peleado con la Cruz de Borgoña, pero luego ya habían quedado en una situación tribal y ya muy separados, abandonados de España, porque España no podía volver, y yo creo que habían retrocedido en sus costumbres. Además, España recién estaba llegando a los pueblos del sur. Es decir, si la independencia se hubiese hecho un siglo después, esos pueblos hubiesen estado muy integrados y la independencia incluso se hubiese hecho en menor cantidad de países, hubiésemos sido 4 países, ponen en toda América, y en un acuerdo con España. Y posiblemente tenemos la misma moneda, el mismo sistema militar, entonces los cadetes vendrían a estudiar acá a Zaragoza, entonces tendríamos un trabajo muy en común y posiblemente al día de hoy esos 4 países junto con España serían la gran potencia mundial. Hubiéramos dominado todo el mercado asiático, pero incluso el africano. Porque, te digo más, desde el comienzo del virreinato de Río, no, cuando Buenos Aires no era virreinato, todavía por el siglo XVI, XVII, había gente que producía carne y cueros en Buenos Aires y los vendían en África. Yo he encontrado cuestiones sobre la economía del Imperio Español y es muy interesante el desarrollo. Entonces, bueno, luego nos inventaron eso de que el Imperio Español había sido un imperio de curas ignorantes, y en realidad los curas no eran ignorantes, fueron los que trajeron las universidades, los hospitales, 1100 hospitales pusieron, 32 universidades. ¿Sabes cuántas universidades puso Inglaterra en la India? Una. Y ya habían pasado, creo que 150 años de que se había instalado. Hay una cosa que no había caído, lo dijo Juan Miguel Zunzunegui Sí. hace poco, cuando dijo que no es que lo decía, pero me llamó la atención, porque después de las independencias, a posteriori por ejemplo, en México o Argentina hubo guerras civiles. Sí, vos tenés todo un siglo XIX de guerras civiles, y es curioso cómo los caudillos federales decían que ellos eran como los carlistas, pero en Argentina. Y luego, bueno, hoy es 20 de noviembre, hoy es el Día de la Soberanía Nacional Argentina. Los españoles también recuerdan el 20 de noviembre por el fallecimiento de 2 figuras políticas, José Antonio Primo de Rivera y Franco. Pero en Argentina, 1845, ¿te acordás que nos ataca la flota combinada de Inglaterra y Francia? Bueno, los terminamos derrotando. Pero en el fondo, los sectores liberales que incluso complotan a favor de Inglaterra y Francia contra Juan Manuel de Rosas no le perdonan que él quisiera restaurar los valores españoles. Que él era consciente que la independencia venía mal y que incluso no se podía lograr la unidad con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, que era un montón de caudillos locales que estaban haciendo sus propios países y que esto no tenía destino. Y tenía un enfrentamiento permanente de negocios y de enfrentamientos con Inglaterra y con Francia. Porque Inglaterra y Francia en un momento dijeron, ¿y si estos pueblos son débiles? ¿Por qué no les podemos imponer por la fuerza nuestro comercio? Bueno, finalmente salió esa mezcla de orgullo criollo y español y derrotó a la flota combinada de Inglaterra y Francia, que luego tuvieron que mandar sus embajadores. ¿Te acordás que Francia mandó al conde Walewski, que era el hijo de Napoleón, que su hija muere? Vos sabés que en Buenos Aires está enterrada una nieta de Napoleón Bonaparte, en el cementerio de la Recoleta, que es un cementerio histórico. Entonces, yo creo que todo este auge de la Hispanidad se debe a que, en el fondo, ya somos conscientes de que el destino de Hispanoamérica... Separado España, no nos ha ido bien. No nos ha ido bien y que no hay destino. Es decir, España está sujeta a organismos internacionales, la OTAN, la Unión Europea, lo que le imponen de Bruselas, o lo que le impone Soros, qué sé yo, porque los gobernantes que hay acá parecen sacados del cajón. Bueno, mira von der Leyen. Claro. Tú reivindicas... Son gente sacada... Pero en serio, yo creo que los grandes poderes financieros del mundo sacan de un cajoncito y te ponen un Macron o una von der Leyen o Sánchez, ¿no? Te voy a preguntar por 2 figuras históricas, una de cada lado del charco. La primera, Rosas. Hablábamos de Borges. Borges fue un furibundo crítico anglófilo era. Y muy crítico con Juan Manuel de Rosas, que es una de las figuras, para bien o para mal, más importantes de la historia argentina en el siglo XIX. ¿Qué opinión tienes de él? Porque creo que de alguna manera también le reivindicas. Sí, bueno, yo soy sobrino segundo chosno de él también, no sé si sabía, pero yo creo que fue el hombre, el gran patriota que se hizo cargo de un país anarquizado después de la independencia,
porque vos pensás que declaramos la independencia en 1816, de un pedacito de lo que es Argentina. Hay provincias que nunca firmaron una declaración de la independencia. Espero que nadie use eso en contra de la integridad argentina. Pero hay provincias que nunca lo firmaron. Y otras que lo firmaron, que hoy son parte de Bolivia. Inmediatamente tenemos una guerra inútil con Brasil. Que Brasil dijo, a esto están separados de España, vamos por ello. Bueno, lo logramos derrotar. Pero luego tenemos una guerra civil tras otra, enfrentamientos de todo tipo, provincias que se quejaban de que la Revolución de Mayo les llevaba obras impúdicas a sus teatros. Mirá vos lo que sería en aquel momento, ¿no? Además, los antepasados de Diego Maradona, la familia Fernández Maradona, se horrorizaban de eso y se pusieron del lado de los caudillos. Y Rosas era el único hombre respetado por todos los caudillos, se hace cargo de la provincia de Buenos Aires y de las relaciones exteriores, y de a poco empieza a unir con caudillo para ver si se podía rearmar algo. Trata de hablar con Uruguay, trata de hablar con Paraguay y con Bolivia. Los bolivianos dijeron, no aceptamos ningún tipo de anexión por amenazas. Rosas dijo, jamás lo haría por amenazas. O nos unificamos de buena voluntad todos, o esto se pierde. Y Bolivia, claro, en aquel momento tenía salida al mar. Después se han arrepentido porque se quedaron sin salida al mar. De hecho, la salida al mar que tiene la Marina boliviana la tiene en Puerto Argentino. En Puerto Rosario. Pero Rosas, sí, fue un patriota. Yo creo que fue un patriota y de hecho lo demuestra al derrotar a Inglaterra y Francia unidas y luego al ser traicionado por sectores que estaban vendidos. Urquiza estaba vendido a los intereses brasileños. Hay un documento que muestra que le pagaron dinero para enfrentarlo a Rosas, ¿no? ¿Qué otras figuras? Te voy a preguntar por Fernando VII. Te decía que tenía una de cada lado del charco. Y ahora Fernando VII comienza a ser también bastante, por algunos reivindicado, por otros discutido. Pero para terminar el capítulo argentino, ¿qué otra figura te gustaría destacar aparte de la de Rosas? Santiago de Liniers. Es la gran figura, para mí, el hombre que vio el colapso que se iba a producir y que los revolucionarios eran cipayos al servicio de Inglaterra. Vos sabés que yo te conté que estuvimos con Marcelo Gullo en el lugar donde lo mataron. Santiago de Liniers es el que, digamos, lidera la defensa. La defensa de Buenos primero Aires, la reconquista, ¿no?, de Buenos Aires en 1806 y luego la defensa. De las invasiones inglesas. Claro, de las invasiones inglesas, que ya la defensa la hace incluso con apoyo de los indígenas, que esto para los que se creen la leyenda negra, después de la reconquista de Buenos Aires en 1806, se apersonan 16 caciques al Cabildo de Buenos Aires y dicen, reprochamos a nuestro buen señor y soberano que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Tenemos 30.000 lanzas para luchar contra las casacas rojas. Y así que fue que los integró e impidió un desembarco inglés en la zona sur de la costa atlántica, ¿no es cierto?, al sur de Buenos Aires. Entonces, cosa de armar un solo frente, porque Liniers tenía temor a un ejército más profesional de estar peleando en dos frentes, ¿no? Que él era argentino, ¿no? ¿O sí? No, era nacido en Niort, Francia, pero por el pacto de familia podía ser oficial de la Armada Española, así como Blas de Lezo fue en algún momento oficial de la Armada Francesa. Pues eso es bastante común, ¿no es cierto? Fernando VII. Fernando VII es un hombre grande denostado, el hombre que dicen que algunos lo acusan de querer vender el Río de la Plata a Napoleón y así de cosas. Pero, o sea, que yo empecé a sospechar, los periodistas sabemos muy bien que cuando una persona es muy elogiada, alguien pagó para que lo elogian. Y cuando una persona es muy denostada, tal vez no sea tan malo. Eso es una regla en el periodismo. De ahí que, bueno, buena parte de los buenos y malos del siglo XIX y siglo XX, posiblemente haya que cambiarlos de lugar, ¿no? Pero yo encontré algo que me llama la atención. Siempre supimos de la escuela que San Martín fue ayudado por Alejandro Aguado, que era un marqués español. Dice, ¿cómo un marqués español cuando él se había levantado contra el rey? Era algo que me resultaba raro. Y San Martín se convierte en el albacea de Aguado. Y Aguado era el banquero más rico de Europa. Entonces, después descubro que Aguado era el banquero de Fernando VII. Entonces, ¿cómo puede ser que Aguado, que además había estado con Napoleón José Bonaparte, que tenía de albacea a un oficial rebelde contra el rey de España, era el banquero principal de Fernando VII? Y descubrí que Fernando VII rechazó el apoyo de los Rothschild.
La banca Rothschild le dijo, yo te financio el déficit, pero me das el manejo del mercurio, azogue se decía, en Nueva España, lo que es México, que era el elemento necesario para amalgamar la plata y hacer la moneda, que era la moneda más poderosa del mundo. Y ahí Fernando VII los vio venir a los ingleses. Digo, estos se quedan con el mercurio. Luego me van a pedir la plata, la mina de plata, luego me van a hacer la seca de acuñación y se quedan con la moneda y los pueblos de Nueva España van a terminar la pobreza. Yo los veo venir y les dijo que no. De hecho, ellos logran meterse recién con Isabel II en España, previa muerte sospechosa de Alejandro Guado. Viste que en el mundo de la finanza siempre hay muertes, hay accidentes sospechosos. Justo se muere el tipo que tenía la solución de algo. En la ciencia también pasa. Cuando alguien dice, yo encontré un elemento que soluciona tal problema, sí, pero eso afecta a los intereses, se pone el petróleo, ups, se muere. Bueno, lo mismo pasó con Alejandro Guado, lo cual me hizo pensar que Fernando VII algunas cosas tendría para reivindicar, y presumo que cuando él estuvo preso en Bayona debe haber escuchado, pues dice, se la pasaba haciendo avioncitos de papel. Yo creo que eso era una manera de hacerse el estúpido y parar la oreja para que todo el mundo hable delante de él, porque seguro que él hablaba francés perfecto, ¿no? ¿Y su padre? Carlos IV. ¿Qué figura? ¿Viste? Es un hombre que se la pasaba cazando todo el día, la mujer lo engañaba. El mérito de Carlos IV es la expedición Balmis, ¿no? Que vacunó contra la viruela a medio planeta. Eso sí. Ahora, yo te digo lo siguiente. Aún los reyes más flojos de España han sido mejores que los presidentes que hemos tenido en Hispanoamérica. Porque además había algo muy interesante. España tenía una muy buena escuela de administración, entonces los virreyes que llegaban a América eran muy buenos. Yo he visto el trabajo de los virreyes, no solo los Río de la Plata, que fueron pocos, fueron 9, pero los de Perú, los de Nueva Granada, los de México, eran funcionarios de primerísimo nivel. Para lograr la secesión se tuvo que infiltrar en algún momento y claro, en el momento de independencia sí hubo algunos virreyes que conspiraban también contra España. Pero eso, el final del imperio. Hasta ese momento todos los virreyes habían sido excelentes administradores, habían dado progreso a los pueblos y habían sabido defender las costas de los ataques ingleses. Tuvimos ataques holandeses, franceses, dinamarqueses y rusos. O sea, la cantidad de ataques, y de japoneses contra Filipinas. O sea, la cantidad de países, ahí te conté 6, que de alguna manera u otra atacaron a los territorios españoles, fue muy grande. Y se derrotaron a 6 países distintos. Mirá si hoy pudiéramos derrotar, como te digo, Japón, Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca, es porque seríamos una gran potencia. Bueno, evidentemente lo éramos. La verdad que escuchándote dan ganas de salir con la bandera de la Cruz de Borgoña ahí a caballo, con armadura o en barco e invadir Gran Bretaña. Bueno, esta bandera, yo le digo a los españoles, reivindíquenla a todos, la Cruz de Borgoña, porque nosotros la reivindicamos en Argentina, es bandera de 5 regimientos. Entonces, fíjate, esta vez en Argentina... Los granaderos la llevan, ¿no? No, los granaderos no, los llevan los patricios. Ah, los patricios, perdón. Y la brigada de paracaidistas de Córdoba, hay una brigada de montaña de Mendoza, creo que hay una de tanque de Entre Ríos y la brigada de morteros. Pero por primera vez veo en la Argentina 5 precandidatos presidenciales que son hispanistas. Y ahora, bueno, a Milei le están enseñando algo porque, bueno, la vicepresidenta sí es hispanista. Y para el 12 de octubre se hizo un lindo video. Un video muy bueno, ¿eh? Y eso que y ha defendido y está permanentemente elogiando, defendiendo la tarea de los regimientos y de lo que ha conformado esa historia, ¿no? Sí, y eso que, te digo, yo con Javier me cruzaba mucho en los pasillos de los canales de televisión, de historia no sabe nada. Él es economista, pero a mí no me interesa que sepa, sino que también tenga estos gestos. Por ejemplo, lo que hizo el 12 de octubre fue muy, muy valorado. Es que yo creo que se le juntó gente alrededor que sí tiene mejor formación y le fueron explicando, no, mira, España no era una monarquía extranjera, como pusiste vos, éramos España. ¿Te acuerdas de la frase que yo alguna vez lancé? Nosotros no éramos de España, nosotros éramos España.
Eso ha calado en la opinión pública en Argentina. Sí, esa es una de tus frases más famosas. Y ahora lo veo en Perú, acá mismo en España, en México. Zunzunegui me dijo, así que eso fuiste vos. Sí, 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 sí. Y me dice, ahora en México también lo están diciendo. Bueno, que fue una casualidad, fue una reacción extemporánea que tuve en un canal de televisión. Yo creo que muchas de esas personas de alguna manera lo han asesorado y entonces ves que la idea de que tenemos una identidad y que pensamos, tenemos filosofía griega, tenemos un sistema jurídico, herencia de Roma, y que tenemos el cristianismo en América, todo eso Milei, lo trajo en eso lo está haciendo bien. A ver, tienes una agenda, te queda una agenda bastante cargada todavía. Tienes el 21 de noviembre a las 7 en Toledo. En Toledo. Castillo de San Servando. Das una charla en el Castillo de San Servando. ¿Por qué es importante amar España? A las 7 horas. Hay muchos motivos de orgullo para Oye, ser Toledo español. no está mal, ¿eh? Y Toledo, Luis, los argentinos tenemos que tener muy en cuenta Toledo, porque Toledo, ahí residió por lo menos 15 veces Carlos V, que fue nuestro emperador de Indias, nuestro rey de las Indias. Así que Toledo, de alguna manera, fue capital de los pueblos de Hispanoamérica. Así que creo que tenemos que estar muy, muy orgullosos de Toledo. Yo la conocí una vez y me pareció una ciudad de sueño, ¿no es cierto? Es de ensueño, sin duda. Y después, 2 días después, el 23 de noviembre, vas a estar en Burgos. En Burgos. Y hay unas jornadas de hispanidad que las estoy viendo aquí, son impresionantes. Ahí va muchísima gente. Arrancan a las 10:45 el sábado y sigue el domingo. Sí, yo hablo el domingo al mediodía. Pues el domingo a las 12 del mediodía vas a estar en Burgos, a ver si encuentro el sitio. Creo que es en ayuntamiento, porque ahí no me han mandado con claridad la dirección, con esto de que me llevan y me traen. Teatro Principal de Burgos. Ahí está. Teatro Principal de Burgos, en la sala, bueno, tiene un nombre curioso, Polisson. El acceso es libre y gratuito. Mira, yo lo que puedo decir a los españoles que tienen que estar orgullosos de serlo, no tienen que tener ningún complejo. Cuando España tenía un sistema jurídico importante, en Francia los cargos de jueces se vendían y la historia del Conde de Montecristo, que es una fábula basada en injusticias reales. En América el sistema judicial funcionaba. De ahí que ves que los indios más de una vez capturaban a un blanco que se rebelaba contra el rey, lo agarraban y se lo llevaban al virrey, porque ellos decían, no, para. Con ese rey que está allá lejos, acá las cosas funcionan muy bien. Con ustedes haciendo macanas y queriendo revueltas, las cosas funcionan mal. Así que, de hecho, ves los indios que se quejan, dice, 3 años de revolución, no hay nada que agradecerles, más que muerte y pobreza en un reino que fue tan generoso. Esas eran las declaraciones de los indígenas en el Perú, y Alto Perú, que pelearon hasta 1839. Una independencia que se produce entre 1810 y 1821, 1831 los indios seguían peleando. ¿Y por qué motivo era? Porque evidentemente toda América entró en un proceso revolucionario. Vos pensás que Ecuador perdió el 90% de la población masculina. Perú perdió 14 de 15 partes de la economía. ¿Y Paraguay también? ¿No? Paraguay más o menos zafa. Ellos no se prenden a la revolución de Buenos Aires porque la consideran una revolución británica y le piden a las autoridades españolas que ellos veían que se iban a tener que independizar porque quedaban, es un país mediterráneo. Entonces no tenían costa. Si Paraguay hubiese tenido costa en el Atlántico, todavía hoy sería una comunidad autónoma de España. Lo que pasa es que quedaron encerrados. Entonces dijeron, bueno, le dijeron a las autoridades españolas, ayúdenos a terminar de organizar la administración, continúen ustedes, bueno, ahora nos llamaremos ya no Gobernación del Paraguay, sino República del Paraguay, pero se siguió con autoridades españolas formando cuadros profesionales que funcionaban muy bien hasta que ellos tuvieron un desarrollo muy importante hasta la Guerra de la Triple Alianza, que un historiador argentino, Raúl Hasél, le llamaba la Guerra de la Triple Infamia, donde Uruguay, Brasil y Argentina le hacen una guerra devastadora, donde se mató también el 90% de la población masculina. El daño que se le hizo a Paraguay es una vergüenza. ¿Te acuerdas que Perón les devuelve los trofeos de guerra? Dice, no puede ser que tengamos trofeos de una guerra que fue una ignominia. Dice. Y luego, en el siglo XX, unas petroleras le fabrican una guerra con Bolivia,
por una zona limítrofe donde se suponía que había petróleo. Finalmente, el canciller argentino Saavedra Lamas logra la paz entre ambos países, le dieron el premio Nobel a Saavedra Lamas, y luego se descubrió que no había petróleo ahí. Entonces sí, Paraguay fue muy castigado. Realmente el daño que se hizo, y el daño perdura hasta hoy. Yo creo que si San Martín, Belgrano, O'Higgins, Güemes hubiesen visto los resultados, lo hubieran pensado mucho. Porque además, ojo, al destruirse el Imperio Español en América, no solo no se perjudicaron los hispanoamericanos, acordate que nuestra economía era complementaria con China y con la India. Se rompe ese complemento, Inglaterra se mete en India y China, y en India produce una hambruna de 30 millones de hindúes para que en vez de sembrar cereales, sembrasen opio. Y le metió opio a los chinos, con lo cual debe haber producido por lo menos entre 20 y 30 millones de chinos muertos por la droga. Y de esa manera se metió en dos países, en dos imperios, y lo fue dominando. Sabían que al ser paganos eran imperios que iban a tener algunos talones de Aquiles por donde entrar, y Inglaterra, pensar que Inglaterra es más chica que Uruguay. Yo no podía creer, pero un día busqué superficie de Inglaterra, superficie de Uruguay, Uruguay más grande, y lograron dominar China e India, que son los dos países más populosos del mundo. Entonces, si algún día los historiadores de China e India empiezan a investigar el daño que sufrieron por la independencia de América, yo creo que se van a hacer muchos planteos históricos. Lo que pasa es que nadie los quiere hacer. España logra una moneda soberana, por lo cual creo que tampoco la van a canonizar nunca Isabel la Católica. Ella crea moneda soberana con la pragmática de 1497. En el fondo no se lo perdonan. ¿Viste? La gente que maneja el mundo esas cosas no te las perdona. ¿Por qué crees que, y ya con esto terminamos, ese vídeo de Trump en campaña cuando le pregunta a los, voy a decir latinos, le dice, ¿qué preferís? Que os diga latinos, que os llame latinos o hispanos? Y todos dijeron hispanos. Hispanos. ¿Por qué crees? Yo Yo no, creo no había que sido consciente de ese cambio, no sé si es un cambio de mentalidad o una cosa que ha emergido en los últimos años. ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay una recuperación de conciencia de muchísima gente. Y además yo creo que ven lo de latino como algo despectivo. Entonces hay despertares de conciencia, no es que haya una conciencia plena. Pero alguna vez te dije, en el año 92, que es cuando se hace fuerte la leyenda negra, en 1992, y ahí la leyenda negra ganaba 1000-0. Yo creo que sigue ganando, pero gana 10-4 y el tiro penal es a favor nuestro. Entonces, vos ves que toda la reacción que hemos tenido, un montón de historiadores, youtubers, periodistas, divulgadores, en sembrar esta idea, ha pegado en todo el continente y luego se ha multiplicado por miles, porque me encuentro con youtubers en México. México tiene una leyenda negra muy fuerte, pero tiene youtubers mexicanos con centenares de miles de visualizaciones. Quiere decir que hay mexicanos que se están dando cuenta. A mí me dijo mexicano, mira, más o menos el 30% de los mexicanos son conscientes de la verdad y del legado español, me dice, por lo menos el 30%. Y eso va pegando cada vez más. De hecho, cuando hacen congresos hispanistas, lo llenan en México. Chile, que era un país que había quedado como medio alejado y aislado, hoy tenés youtubers hispanistas, pero hay 5, 6, 7 que están apareciendo y que están haciendo trabajos de investigación muy buenos. Parte del clero empieza a reaccionar también, defendiendo lo que fue la evangelización. Y además salen divulgadores de todo tipo, por ejemplo, científicos que reivindican cómo fue la ciencia española. Mira, hace unos años atrás lo escuchó a Neil deGrasse. Neil deGrasse es un científico norteamericano de raza negra, o sea, no tiene nada que ver con nuestro origen, y trabaja en la NASA. Y él dice que la NASA debe seguir aquel espíritu de descubrimiento que tuvieron los grandes descubridores españoles. Hace una defensa de España, no necesariamente sabiendo mucho de historia, sino comprendiendo la acción española. Grandeza, ¿no? Yo creo que si los españoles hoy dijeran, bueno, a ver, para solucionar nuestros problemas tenés que tener espíritu de grandeza. Si no, pero primero tienes que saber lo que eres. Claro. Y yo creo que en este momento España tiene una crisis de identidad. Bueno, primero hay que recuperar eso. Es decir, España nace... Hay que mirarse al espejo y saber lo que eres. Y a partir de ahí sabes a dónde quieres ir, ¿no? España nace en el Pilar de Zaragoza, nace en Covadonga, nace en el Tercer Concilio de Toledo. A partir de ahí empieza a formarse España. Y
también con la parte previa al cristianismo, con Numancia, con Sagunto, con todas esas grandes gestas. Y creo que eso se deberían preguntar también los portugueses. Y yo creo que el gran proyecto geopolítico de España y Portugal debería ser la reunificación. Para eso necesitas otra clase dirigente, ¿no? Pero yo casaría acá un Borbón con un Braganza y plantearía una monarquía unida con un rey que tenga mucho más poder. Es decir, el rey no puede ser simplemente un relacionista público. Tiene que decir, bueno, ¿cuál es el proyecto de país que tenemos que tener? Este es el proyecto y los políticos se tienen que atener a esto y tener por lo menos capacidad de vetar cualquier locura. Bueno, en todo caso, también lo decía Sun Tzu, que no nos quedemos en el pasado, redescubramos el pasado, pero sobre todo para saber lo que somos en el presente y para que podamos construir un futuro. La historia no es un lugar de residencia, es un lugar de reflexión. ¿Cierto? Uno mira la historia para reflexionar y generar la política que tiene que tener un país. La política significa qué educación tienes que tener, qué economía, qué sistema de defensa, cuál es tu proyección geopolítica. Si España, por eso digo, España y Portugal debían reunificarse y luego empezar a tender lazos nuevamente con sus hermanos de Hispanoamérica. Y yo le diría a los españoles que empiecen a ver a los hispanoamericanos como sus compatriotas. Uno dice, bueno, pero hay muchos que nos insultan por la descendencia negra. Bueno, muchos sí, muchos no. Entiendo. Pero a ver, yo vengo acá a España a hablar sobre los valores de España y muchos españoles les gusta y hay otros que no. Dicen, no, España es todo malo y se enojan conmigo. Bueno, yo le hablo al que pueda entender, que entienda, ¿no? Hay un viejo adagio latino que está en la Biblia. Al que pueda entender, que entienda. Y lo mismo pasa en Hispanoamérica. Pero en la medida que vayamos insistiendo y valorándonos mutuamente, a mí me hizo indígena, pero que él está de acuerdo con eso, lo que le gustaría que los españoles a veces conozcan un poquitito más el pasado incaico nuestro. Me dice, bueno, fenómeno. Y de esa manera empezar a unirnos. Ahí el trabajo que ha hecho Rafael Aita en Perú, uniendo lo precolombino con lo español, es un trabajo fantástico que debería ser un modelo de imitación desde México, te diría, desde California hasta la Antártida. Y empezar a darnos cuenta de que somos una misma civilización. Sí, de hecho, te vas a Perú y no sentís que estás en el extranjero. Ojalá, Patricio, ojalá. Falta grandeza para eso, que era lo que tenían hace 500 años. Sí, claro, y que no hay en la clase política. Y ambición, grandeza, ambición, valores que hoy, lamentablemente, claro, mira lo que tenemos en el gobierno. Qué buen vasallo si hubiera buen señor. Exacto. Yo creo que en el pueblo español hay una España latente, a punto de salir. Yo voy a hablar de eso mañana en Toledo. Hay una España profunda, que es la que va a saltar en algún momento. Y en algún momento el subsuelo de la patria aparece y sube, se subleva y muestra, acá está. Y en algún momento los españoles van a decir, acá está España y vamos por la recuperación. Esperemos que sea así. Bueno, Patricio, un placer como siempre, y a los que nos están viendo que se den una vuelta por tu canal, por supuesto, para Historia con Patricio Lons en YouTube, y que sigan alimentando esa larga serie de seguidores que tienes. Ahí espero a todos los españoles. Vayan a YouTube, Historia con Patricio Lons, se suscriben y toquen la campanita y los esperamos ahí. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis.